Hola, Taitantos, bienvenidos una vez más a este programa del pueblo. ¡Silencio! Os llevo siguiendo hace muchos programas y he venido a poner un poco de orden en este programa. Hola, ¿y usted quién es? A partir de ahora, seré yo y solo yo quien decida el tema sobre el cual vais a debatir. Y os advierto, tened mucho cuidado, porque seré yo y solo yo el que estará vigilando el desarrollo del programa y que se cumplan todas las normas de buen comportamiento. El tema de hoy es si son más listos los hombres o las mujeres. ¡Hala! ¡A debatir! Vale, de acuerdo. Chicos, os voy a saludar hoy primero. Victoria, bienvenida. Hola. Norberto. Hola. Belén, bienvenidos. Hola. Ya veis que el rol de género es un concepto que podría estar anticuado, pero quien manda, manda. Y habló la voz, ¿cómo le llamamos? Oye, manda mucho, ¿eh? La voz mandona. La voz mandona. Habló la voz mandona. Así que, como veis, la gran pregunta de hoy es si somos o son más listos los hombres o las mujeres. A sus órdenes, voz. Vaya temita que nos propone. Sí. Bueno, Yo creo que por mayoría hoy vamos a ganar las mujeres, ¿eh? Sí, por goleada, hoy por goleada. Yo me veo minoría, pero no por ser minoría voy a dejar de opinar. bueno, vosotras No esperábamos menos. ¿tenéis alguna idea de si son más listos o somos más listas? Yo personalmente creo que no se trata de... O sea, yo creo que la inteligencia no tiene sexo. O sea, no se diferencia si es masculina o femenina. Entiendo que somos personas y como tal personas estamos dotados de inteligencia, por eso nos hemos convertido en... Algunos. Bueno, algunos. Unos hay más que que otros. unos más que otros. Estoy de acuerdo contigo. Tampoco nos vengamos arriba. Unos son más inteligentes que otros, pero realmente eso no tiene nada que ver con el género masculino No, o por supuesto. femenino. Yo es lo que no opino. Victoria o Norberto, ¿le dejamos ahí? Venga, no, que está Que hoy está minoría, que que hable, por Verán favor. ustedes que hoy hay una situación que nuestro compañero Aike, que tenía que estar aquí por una causa de fuerza mayor, a última hora no pudo venir, pero estará la próxima semana. Con lo que le gustaba a él este tema. Efectivamente. No, Le gustaría, vaya. Yo ahí- Sí, querría estar aquí. Sí. yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Belén. Lo que sí también veo una cosa. Si pensamos un poco en la genética, en la transmisión genética, hay para algunos aspectos de la vida un desarrollo más grande en las mujeres que en los hombres, en algunos aspectos. Una mujer es madre y tiene que cuidar, tiene que mantener, atender a la prole y eso le hace desarrollar una serie de, no sé si llamarlo inteligencia, pero creo que para algunos aspectos tienen mejor habilidad o más habilidad las mujeres que los hombres. Eso no quiere decir que sean más inteligentes, simplemente que se desarrolló más una capacidad. La pregunta que os voy a hacer después es que, o la pregunta, o no sé si es una pregunta o es una afirmación, que igual habría que empezar distinguiendo entre ser listo y ser inteligente, ¿no? Bien. Yo yendo a lo que comentáis, Porque preguntamos, ¿quién es más listo? Ah. O más lista. Pero sí estaría bien a lo mejor diferenciar, porque a veces se puede Se confundir, y yo creo que yo creo que más, ¿verdad, Victoria? no, pero yo creo que más que inteligencia con listura o tal, yo creo que a veces se confunde con cultura. El término inteligencia muchas veces la gente lo asocia a tener estudios o tener preparación cultural y no es tan así. Hay gente que por lo que sea no ha podido acceder a estudios determinados y sin embargo sus capacidades están ahí.
aparte de las multiinteligencias que pueden existir. Y luego está un poco lo que decía Roberto de las capacidades o de las habilidades. Las habilidades se desarrollan muchas veces con el uso. Y claro, lo que ocurre es que el rol que por diferencia de género o sexual, más de género que sexual, se ha establecido históricamente o culturalmente. Sí es cierto que cuando los niños tienen cierta edad son las madres las que se tienen que ocupar de ellos, porque son las que amamantan y las que los llevan en su vientre, pero luego llega un momento en que yo creo que todos esos roles que hasta ahora se mantenían a lo largo prácticamente de todo el tiempo, están cambiando. Y hay muchos hombres, varones, padres, que se ocupan de cuidados de los niños, que antes, por ejemplo, la generación de nuestros padres no lo hacían. Puede ser entonces un desarrollo generado por la conducta o de tipo conductual. Claro, que como la mujer, que a veces también, últimamente la mujer también cambió de rol socialmente, sí. ¿No? Sí. Es que cambió de rol porque hace trabajo remunerado. Bueno, porque pero trabajar no, siempre trabajó mucho. Pero yo iba a otra cuestión. Y es que leí en algún momento que en los últimos años la mujer había desarrollado su capacidad cerebral muchísimo. Y es a lo que iba yo, que igual es de origen conductual, ¿no? Porque antes la mujer estaba donde estaba y ahora la mujer puede tener otros comportamientos. Vuelvo a lo que decía, si lo asociamos a la cultura, la mujer antes no le permitían acceder a la universidad o acceder a determinados estudios. Pero no es que la capacidad no estuviese ahí. Hasta bien entrado el siglo XX. Efectivamente. Entonces no es que la capacidad no estuviese ahí, sino que la capacidad no se le permitía desarrollarla. Porque ¿a qué se tenía que dedicar una mujer? A cuidar a la familia, a los hijos. Pues era lo que yo quería matizar y que a ti iba a dar la primera goleada. Si te parece, lo matizas después de darle paso a Carmen. Porque hay que darle paso a Carmen y a ver ella que en su análisis, o de su análisis que podemos sacar en claro, porque me parece a mí que hoy aquí va a haber debate, ¿eh? Creía que no, pero estoy viendo que sí, que va a haber debate. Carmen, ¿qué nos dices tú sobre esto? ¿Somos más listas las mujeres, los hombres, las mujeres? Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío como siempre un cariñoso saludo. Bueno, pues esto es un debate ya creo que superado socialmente, pero bueno, que conviene de vez en cuando hacer un repaso y recordar cosas anteriores. Yo tenía un jefe allá por el año 92 que además de ser mi jefe en la banca, pues era profesor en la Facultad de Derecho, en la Complutense. Y ya me decía por aquel entonces que las mujeres superaban en calificaciones a los hombres. Bueno, hemos visto profesiones en las que destacan más las mujeres, como puede ser la judicatura o la medicina. Luego hay otras pues que no es así. En ingenierías todavía falta más presencia femenina. No sé si por cómo está estructurado el cerebro de los hombres y de las mujeres, porque sobre esto también hay estudios, o por qué, o porque socialmente han sido profesiones más varoniles. No sé, por ejemplo, un piloto, y anteriormente pues la mujer estudiaba enfermería y los hombres medicina. Luego hemos visto que esto no es así. Yo creo que socialmente hay que llegar a ver a personas, o sea, un cerebro, no importa que seas hombre o que seas mujer. Y el tema de ser listo, bueno, hay personas que pueden ser muy listas y muy avispadas, a lo mejor, no sé, a la hora de crear un negocio, de hacer crecer sus inversiones, pero yo diferenciaría eso de la inteligencia. Hay personas que son muy listas, pero no tienen por qué tener una inteligencia superior a la media. Y hay personas muy inteligentes y que no han logrado pues a lo mejor una economía tan potente como puedan ser personas más listas o destacar en algunos ámbitos. Entonces yo diferenciaría un poco lo que es ser listo con ser inteligente, y sobre todo tanto en hombres como mujeres vernos como una persona que tiene capacidad de discurrir, que tiene un cerebro, y bueno, pues ahí medir sus capacidades y en qué destaca y en qué no. Bueno, Taitantos, os envío un fuerte abrazo y espero que este debate siga siendo interesante e intenso. Un abrazo. Bueno, Carmen, pues muchas gracias
Ya veis que lleva el tema hacia lo cerebral, hacia el cerebro, hacia la preparación, y distingue sobre todo también ella ser listo de ser inteligente, o sea, hace una diferenciación entre los dos términos, listo e inteligente. Dejamos a Belén que matice Efectivamente. lo que iba a matizar. Pues muchas gracias. No, es que me puso los pelos un poco de punta cuando vi que habíamos desarrollado otras capacidades por el hecho de dedicarnos al cuidado. Y me he puesto muy nerviosa porque precisamente Una así... tila, por favor. Sí, Una tila para Belén. no me ha gustado hacia dónde digo, aunque él lo dijo en sentido bueno, pero eso es lo que se ha utilizado siempre como argumento. No, pero yo para creo que quedó claro con lo que dijo Sí, Victoria, ¿no? además Claro. yo creo que hay una frase de Simone de Claro, Beauvoir claro. que lo define clarísimamente. No se nace mujer, se hace mujer. ¿Y cómo lo hace? Relegándolo al ámbito doméstico, a las tareas del cuidado. Curiosamente, Sexo y género. Ahí hay que matizar. también El otra de las género, cosas el de lo género que es- femenino es el del cuidado, el de determinadas cosas que son los roles que te los atribuyen, roles. pero eso lo que lo determina es precisamente el cuidado, y eso es lo que ha permitido al patriarcado asentarse durante siglos sobre la base que la mujer, como teníamos que dedicarnos a cuidar, no podíamos dedicarnos a otras Pero cosas. éramos menos listas. Efectivamente. Precisamente porque no podíamos desarrollar esas Pero no nos las capacidades. dejaban desarrollar, el Claro, problema es que claro. nos las coartaban. Entonces éramos para que las desarrollásemos. débiles, no éramos las débiles, eran las Éramos que no, ese a las que soporte. no dejaban hacer. Bueno, pensad, ¿cuándo fue la primera? Pero hablamos de listos e Sí. inteligentes. Bueno, vale. A ver, No, porque dale, déjanos no, ya. es que como nos desviemos hacia la mujer, tenemos No. hasta la semana que Yo viene. creo que no lo va a desviar. Yo, un poco abundando en lo que decía Belén, yo solamente es pensar cuándo fue la primera mujer que participó en España en la política. La primera en el año 30 y poco, ¿no? Es decir, hasta entonces las mujeres no existían, no podían ser figuras públicas, porque como lo pensaban, como lo tenían, el intelecto, bueno, pues eso, por supuesto, es una mentira muy grande. Y en cuanto a esa dicotomía, ser listo y ser inteligente, antes hablando con él, igual le piso la información, pero si no eres inteligente no puedes ser listo. No, pues yo ahí te lo rebato. Yo no creo que sea eso. Creo que hay gente que es inteligente, porque el tema está también en lo que comentaba un poco Victoria, es que hay muchos tipos de inteligencia. Eso Una sí. de las cosas que tienen que, hay inteligencia creativa, científica, La y emocional. hay gente que tiene desarrollado más un aspecto que otro. Pero lo que yo entiendo es que la mujer tiene unas capacidades específicas, pero que son las mismas que el hombre, y lo está demostrando. Lo que pasa es que he necesitado siglos de historia para poder demostrar esas capacidades que teníamos, pero las teníamos innatas, lo que no las Claro. habíamos desarrollado. Y luego también hay que tener en cuenta que las mujeres, ¿cuántas mujeres escribían? Por ejemplo, en la inteligencia creativa, las mujeres que escribían con seudónimos para que no se supiese que eran mujeres y tenían la misma capacidad Claro. creativa que un hombre, pero tenían que taparlo porque era imposible que una mujer escribiese o compusiese música. Entonces ha habido mujeres muy relevantes que han quedado oscurecidas a lo largo de la historia, por eso precisamente. Pero el concepto de inteligencia es muy Muy amplio. amplio en psicología, pero Y en la vida una persona inteligente es la que tiene más información, porque estamos centrándonos en la inteligencia, y recordad que el enunciado es listo. Ya. Pero no podemos confundir inteligencia, insisto, con cultura o información. Hay gente que es inteligente, que hay personas que, da igual que sea sexo masculino que femenino, eso nos da igual, que tienen una capacidad intelectual adecuada, sin embargo no desarrollan habilidades. Nada más que lo que ella dice, a lo mejor puede ser una persona que sea muy creativa, pero socialmente puede ser totalmente aislada y no tener relaciones personales adecuadas, y no parecer, y no ser Es menos listo esa listo. persona. Claro, Pues está. claro. Por eso te decía yo que o, por el ejemplo, inteligente, si al tener más información puede tener más No datos, ser más necesariamente. analítico, ser más... No necesariamente. Y luego un poco lo que decía Norberto, ¿no? A las mujeres nos han coartado, o lo que hablábamos antes, pero y las mujeres hemos desarrollado esa capacidad, pero también los hombres. Los hombres, a medida que, porque las mujeres han entrado a hacer cosas diferentes, no les ha quedado más remedio
que hacer cosas que antes no hacían, porque las hacían las mujeres de su vida, han ganado mucho y han aprendido a hacer cosas que antes no hacían. Pero no lo hacían por comodidad. No, claro, ellos no lo hacían porque lo hacían las mujeres y las mujeres no podían hacer cosas porque no las dejaban. Hemos ganado todos Pero con la igualdad y con lo ese refrán que decía que detrás de un gran hombre siempre había una gran mujer, porque será. ¿Nunca lo habéis oído? Sí, Sí, claro. mujer, ¿cómo no? Claro, claro. Claro, pero mira, en cuanto a lo de inteligente y listo, a mí se me viene lo de que un listo es un inteligente habilidoso, que tiene una capacidad de análisis rápido y da solución o gestiona una cosa con más fluidez. Y eso lo puede hacer. Así lo ¿Un hombre definen o una muchos mujer? científicos, ¿eh? Sí. Sí. Es independientemente, eso no es cuestión de... Define la inteligencia como un cerebro más capaz de, pues más cognitivo y con más capacidad de análisis, y uno listo, bueno, tú sabrás más, seguramente yo hablo por lo que leí en alguna ocasión, y uno listo es una persona que tiene más habilidad para resolver problemas de inmediato y Pero esa demás, habilidad- mientras que el inteligente, al tener tanto dato, lo reflexiona más, lo analiza más y llega a otras conclusiones. Digo yo, ¿no? Pero esa habilidad que estoy de acuerdo, ¿no? Esa habilidad para resolver, para mostrar, para Más para relacionarse, improvisar, más, para no relacionarse sin inteligencia, es imposible. Pero hay gente que es imposible. muy avispada. Para mí listo es el avispado. Ese que ve Pero las necesita la oportunidades. inteligencia. Hombre, evidentemente no puedes ver la oportunidad si no eres inteligente. Están relacionados. Para mí el listo es como el inteligente, pero con más capacidad. Un poco lo que él decía, que tiene más habilidad para gestionar más rápidamente porque lo ve más rápido que el otro. Pero sigo diciendo lo mismo, que depende de la inteligencia de la que estemos hablando. No todos tienen las mismas Las capacidades. capacidades son diversas, claro. Por eso en psicología se barajan muchos tipos de inteligencias. Claro. Tú antes nombraste Por ejemplo, la una. emocional, de la que hablabais antes, Claro. Sí. la tenemos más desarrollada las mujeres, pero por un sencillo, es cultural. O sea, nos Claro. han enseñado desde siempre a prestar Bueno, atención, adaptación. a cuidar, a Claro. observar, Claro. somos mucho más observadoras para prestar atención, etcétera, etcétera. Y los hombres ahora, cuando se han puesto arremangados y se han puesto manos a la obra para adquirir esa inteligencia, tienen la misma que las mujeres. Bueno, pues, Sí. preparaos, chicos. Digo chicos, tú hoy no estás ahí, estás tú, porque James Flynn, este psicólogo neozelandés, que es un neozelandés, que es especialista en la inteligencia humana, dice que las mujeres seguiremos evolucionando más rápidamente que los hombres, ¿eh? Pero es normal, porque, O sea, el porque cerebro porque llevamos de las retraso, mujeres a un exactamente. ritmo mayor que el de los hombres. ¿Vamos a igualarnos algún día con el patriarcado? Ay, Esperemos. pues no lo sé. Esperemos. Vamos a ver lo que le dijeron a Marianne las personas a las que preguntó. No sé a cuántas ha preguntado hoy, pero suele preguntar a bastantes y luego ella hace su media y nos lo cuenta aquí. ¿Qué te contaron, Marianne, las personas a las que preguntaste hoy? Hola, tantos. Salimos a preguntar quiénes son más inteligentes, hombres o mujeres. Pero lo primero que hemos preguntado es ¿qué es la inteligencia? Casi todo el mundo la inteligencia la asocia con los estudios o con su éxito social en la vida. Y cuando le hemos preguntado a las mujeres de tantos, ellas nos dicen que son más inteligentes los hombres. Cuando hemos preguntado a las mujeres más jóvenes, nos dicen que no, que ahora mismo está muy igualado la inteligencia entre los hombres y las mujeres, pero que en inteligencia emocional somos las mujeres las que llevamos la delantera. Hemos preguntado a los hombres y los hombres nos han dicho que los inteligentes son ellos, aunque sí que es verdad que ha habido un grupo importante dentro de los más jóvenes que nos dicen que bueno, que hay mujeres muy inteligentes y que desde luego ellos sí creen que las mujeres, muchas mujeres, son extremadamente inteligentes. Con lo cual hemos llegado a la deducción
que hay mujeres inteligentes y también hombres inteligentes, que no está en el sexo, está en otra cosa. Así es que nada de tantos, os dejo hasta el próximo programa. Un saludo. Gracias, Marian. A ver si estás de acuerdo aquí con esas cosas que te respondieron. Bueno, ya veis, chicas, parece ser que esto va en, la opinión va en edades, ¿no? Dice Marian que, bueno, lo habéis visto, que cuando pregunta a mujeres de una cierta edad, pues consideran que son más listos los hombres. Las jóvenes dicen que... Hombre, es que más listos son, ¿eh? Porque mira cómo han llegado hasta aquí, vas a aprovechar por encima de nosotras, claro, yo estoy de acuerdo. Son más aprovechados, más oportunistas. Claro, pero no quieren perder sus privilegios e intentan pasar por encima de nosotros para seguir manteniéndolos. No todos, bueno, afortunadamente. ahora menos. Pero ahora menos digo bien. yo, no lo sé, porque también habéis escuchado a Marian que cuando preguntaba a los hombres, ellos seguían pensando que eran más listos, salvo alguna excepción que decía que había mujeres muy inteligentes. Pero Que los hombres... No, eso era... A los por edades. Por edades. No. Las jóvenes decían que igual, hombres y mujeres. Pero luego al preguntar, eso a mujeres, cuando le preguntó a mujeres, pero al preguntarle a los chicos decían que eran más listos ellos. No, pues nada, No, no era así, yo pensé que era así, empoderamiento dijo María. femenino, no masculino. No, que no no lo quiere entendiste perder bien, pero así privilegios. No, pero yo creo que hay un error en lo que comentabas tú antes, Victoria, de que puede ser que para responder a eso se fijen o miren qué hay en la palestra. Y entonces en la palestra, en España empezamos porque hay un presidente de gobierno, que eso no indica nada. Pero luego, catedráticos suenan más los hombres que las mujeres. Ahora ya Y no, entonces, cada vez no, menos. ya, pero en nuestro imaginario queda eso, y entonces dicen, bueno, los hombres. Entonces hay una confusión entre inteligencia y cultura Eso es lo que y oportunidades sociales. Entonces, claro, la gente de tantos puede pensar eso. La gente joven, sobre todo las mujeres, que son las que están subiendo el ranking, porque se están preparando, porque se están formando y porque están dando la campanada, que se lo merecen perfectamente. Y entonces dicen, claro, somos iguales. Es que en las universidades, ahora mismo los mejores expedientes y el mayor número de universitarias son mujeres. Mira, claro. esto me recuerda a una cosa que me hizo cuando empecé yo la carrera de Derecho. Nunca se me olvidó, porque se lo comenté a mis hijas ahora, y claro, con el transcurso del tiempo, para ellas les parece una aberración, para nosotras aquello les parecía normal. Una vez preguntó el profesor y una compañera mía dijo, ¿quién pregunta a mí? Y dice el profesor, no señorita, hoy no quiero la belleza, hoy quiero la inteligencia. O sea que el propio profesor consideraba que nosotras, bueno, estábamos allí para lucirnos, básicamente somos floritudas. En la Universidad de Pensilvania se hizo también un estudio y ahí, bueno, dicen que existen muy pocas diferencias entre el cerebro femenino y masculino en cuanto a listura o a inteligencia, como queráis. Pero sí que apuntan que hay diferencia por edad. Curioso, que tú hablabas de la edad, decía, de 14 a 17 años y a partir de los 18 parece ser que somos muy iguales. Empieza la diferencia a partir de esa edad en adelante. Entonces ahí sí, no sé si a favor de mujeres o de hombres, pero dice que ahí ya nos empezamos a diferenciar un poco más. Bueno, pero porque... Puede ser No, eso está la clarísimo. adaptación, ¿no? Los Porque niños si al y las principio- niñas, los niños y las niñas se consideran iguales hasta los 5 años, en todo prácticamente. A partir de los 5 años, depende del rol, el tipo de educación, el ambiente en el que se desarrolle, se creen que pueden hacer unas cosas u otras, porque no se educa en igualdad todavía. Tristemente es así, pero no. Porque tú a una niña que quiere ir a judo, a veces la miran rara, cada vez menos y depende de dónde, pero cada vez menos. Sin embargo, o que quiera jugar al fútbol. Fíjate lo que está pasando ahora, que quieren incluso pensar que es que eso no es normal, que una niña quiera jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que también es cierto que en la adultez puedes desarrollar de manera diferente tu ámbito laboral, tu ámbito de estudios. Lo que Pero eso no hablamos quiere siempre decir que de adaptativo, ¿no? Claro, pero eso no quiere decir que seas más listo o más inteligente, porque el listo también es aquel que tiene la capacidad de adaptarse. Evidentemente, claro, es lo que nos ha permitido además de crecer y llegar hasta donde hemos Obviamente. llegado, la capacidad de Y luchar, adaptación. por ejemplo, contra cosas que consideras injustas o que consideras que tienes que conseguir.
Entonces, bueno, es normal eso. A mí eso me parece normal, porque tú luego cuando te desarrollas vas viendo cosas y vas actuando. Luego, a ver si yo estoy entendiendo. Quiero decir que es que siempre quiero diferenciar entre lo listo, o ¿cómo se dice? ¿Listura o inteligencia? La inteligencia. No como el profe de Belén. Exacto. Entonces, a ver, la inteligencia se adquiere con conocimientos y La inteligencia se estimula. listo se nace. No, las dos cosas. Sí, la inteligencia se estimula. Sí, pero ya la tienes que tenerla en Pero hay que cuenta. estimularla. Claro, cuanto más aprendes y más la estimulas, pues más la desarrollas, evidentemente. Y la listura, sin embargo, yo creo que esa es innata. O sea, quiero No, decir... como la inteligencia, las dos. Sí, Bueno, sí. yo creo que hay gente muy lista que no, hay gente, por ejemplo, que no tuvo acceso a la cultura, que no tal, Sí, y sí, que sí. pudo salir adelante en la vida, Y pero que resuelven los pero no problemas confundamos. con rapidez, sin reflexionar tanto, sin ser tan analíticos y que tienen una capacidad para su resolver capacidad de adaptación situaciones es enorme, tremenda. porque Porque su capacidad de adaptación es increíble. es increíble, es eso precisamente lo que te iba a decir yo, que realmente esta gente pues sí que tiene esa capacidad y vamos, y soluciona posiblemente mucho mejor que alguien que empieza a pensar en unos parámetros, los que sean, y sin embargo esa persona tiene esa habilidad y te da esa respuesta. No, y es que ocurre, seguro Y te que os soluciona. ocurrió a vosotras, me ocurrió a mí, y le ocurre a cantidad de gente que a veces vas a un sitio, esto cuando haces algún tipo de excursión a zonas muy rurales, donde hay gente, pues bueno, que no pudo acceder a unos estudios porque vive en un sitio aislado y tal, y sin embargo, hablas con alguna persona y quedas embobado escuchándolo, aquella capacidad que tiene de expresarse, aquella capacidad que tiene de contarte cosas, de analizar incluso. Claro, Pero no hace falta, claro. no hace Por eso lo de Belén, de que si se nace. Pero no hace falta ir a zonas rurales. Bueno, te digo, Volviendo eso, un poco a lo que decía ella de la edad, la gente de Taitanta, muchos, de que vivieron una guerra, una posguerra, etcétera, etcétera, que no pudieron acceder a estudios en este país, estamos hablando, esta gente, la gente muy inteligente que no hizo estudios y sin embargo Sí. tienen mucha inteligencia porque se les ve y tienen una listura y una capacidad maravillosa sí, de pero bueno, yo resolver y te hacer citaba lo de su las vida. zonas estas porque hay menos posibilidades, hablábamos antes de esta inteligencia adaptacional y, por ejemplo, en esos sitios tienen menos posibilidades para esa adaptación a según qué cosas, ¿no? Por eso te nombraba yo la zona rural. Claro, en las ciudades siempre hay más posibilidades de ver, de observar y de todo esto. Hay más gente también, Claro. al haber más gente también puedes observar más. Claro. En cambio, en las zonas rurales, como están un poco más aisladas, realmente se desarrolla, o sea, quiero decir, el contacto humano, no puedes crecer o estimularte más a través del contacto humano. Muchas veces no tenían ni televisión, como mucho la radio, y no tenían tantos estímulos exteriores como... ¿Cómo no? En el campo tiene muchos Bueno, Ya, yo, exteriores, es la ¿sabéis, naturaleza. ¿sabéis una cosa? Es que yo creo que voy a hacerle una pregunta al doctor Oscar, porque no voy a salir de aquí igual que entré, preguntándole Claro. si somos más listas las mujeres o los hombres o somos iguales, porque no sé si acabo yo de tener claro aquello de la inteligencia, de ser listo, de ser inteligente, de quién es más, de quién es menos. ¿Qué os parece si le preguntamos a la ciencia? Vale. Doctor Oscar, ¿qué dice la ciencia? ¿Somos más listas las mujeres o por el contrario, son más listos los hombres? Hola, mis queridos amigos de Taitantos. Menuda pregunta que me hacéis. Que si la ciencia puede saber si las mujeres y los hombres son más inteligentes y quién es más inteligente de los dos. Pues efectivamente sí, la ciencia puede saberlo. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato con el tiempo, con los tiempos en los que estamos viviendo? Mira, existen distintas facetas en los hombres y en las mujeres en cuanto a la forma de pensar, de valorar las personalidades, todo eso. Pero si se quiere hacer un estudio para ver cuál de los dos géneros es más inteligente, existe, como hoy tenemos unos ordenadores muy potentes y muy rápidos, hay un programa que todo el mundo lo conoce por el SPSS, que es Statistical Packages for
Social Studies. Esto quiere decir que es un programa informático para realizar estudios a miles o millones de personas. Para hacer el estudio que a ver quién lo quiere hacer, si la ministra Cajera o alguno que esté por ahí un poco despistado, que el estudio hay que hacerlo sesgado. Es decir, que hay que poner en una balanza el mismo número de personas, el mismo número de personas que sean equivalentes. No podemos poner en las mujeres una persona que tenga 2 premios Nobel como Marie Curie o poner un señor que no pasó de primaria. Entonces, eso tiene que estudiarse muy bien. Lo peor de todo es el protocolo de estudio para hacerlo. Y luego el hacerlo lleva muchísimas horas porque hay que investigar a muchísimas personas. Y el estudio saldría. Yo creo que igual de personas inteligentes que hay en los hombres, lo hay en las mujeres. Yo creo que son iguales. La inteligencia es más o menos, es la inteligencia del Homo sapiens. Entonces, mis amigos, el que quiera hacer este programa, se necesitaría mucho, perdón, material ninguno, material muy poco, porque serían unas encuestas que habría que hacer y luego pasarlos a este paquete informático de estudios estadísticos. Pero yo creo que sí son iguales. Así que el que se atreva a hacerlo, pues me lo dice, lo hacemos, tardaremos años en llegar a la respuesta, y cuando se llega a la respuesta se llegarán a muchas sorpresas y muchos disgustos. Hasta el próximo día. Hasta luego. Gracias, doctor Óscar, pero creo que voy a salir igual, ¿eh? Creo que vamos a salir todos igual, más Vamos o a salir menos. lo mismo. Lo que sí, Óscar propone un reto. Propone el reto aquel de hacer un estudio, pero personalmente él cree en la igualdad entre hombres y mujeres. De todas maneras, yo os digo que ese estudio ya lo hizo este psicólogo neozelandés, os comentaba antes, James Flynn, y bueno, está hecho ya hace, me parece que fue por los años 80 y bastantes, 90, no recuerdo bien, pero bueno, que si alguien ahora, claro, me imagino que lo de él sería más artesano, ¿no? Más trabajo de campo. Ahora hay lo que dice Óscar. Antes era papel y lápiz. Claro, Claro. Óscar, ahora hay una aplicación y lo puedes hacer, pues no sé si con más eficacia y más seguridad quizá, ¿no? Y menos trabajo. por Acordaros, supuesto. me estoy acordando ahora que hablamos esto de papel y lápiz y de los programas. ¿Os acordáis cuando anunciaban muchísimo aquellos programas que había para estimular el cerebro, la memoria y todo esto? ¿Os acordáis que eran unos programas que tenías? Y era para estimular tu cerebro, tu memoria, porque sobre todo a la gente mayor que empieza a tener problemas de demencias y de esto, es muy bueno que hagan determinados ejercicios porque así tus capacidades no se deterioran. Sí, Bueno, esto es un buen consejo para los detaitantos, que luego, Eso. sobre todo las mujeres, que luego si no nos dicen que es que somos idiotillas. Sí. Vamos a hacer ejercicios de cerebrales, ¿no? Crucigramas simplemente. No, son muy buenos los crucigramas para O los sudokus, el que a mí me deterioro encantan los cognitivo. Los También sudokus. es lo que utilizan normalmente, por ejemplo, Yo creo las que no hice residencias. nunca uno. Sí. Crucigramas sí, pero... Me encantan los sudokus, sí. Bueno, pues habrá que empezar, ¿eh? Mercedes, Sí, por hombre, año. ¿sabes qué pasa? Que los sudokus yo creo que son más reto que los crucigramas. Porque los crucigramas puedes contar con alguien y decirle, oye, una palabra de tantas letras que quiere decir esto. Y el sudoku eres tú el que tienes que tocarte el cerebro. Sí, Y entonces ahí creo que hay un desarrollo más grande de esa inteligencia. sí. O sea que, bueno, yo creo que lo que sí me está quedando claro es que la inteligencia Hay que cultivarla. hay que cultivarla y hay que desarrollarla. Sí. Lo que sigo sin tener claro es si listo, porque mi abuela decía, listo hay que nacer.
Yo, las abuelas eran muy sabias de Victoria. Pues yo- Inteligente también. Uh, Porque si no naces inteligente nunca serás listo, yo lo tengo clarísimo. Pues yo a mí al revés, yo espera, creo que yo te sigo perdí los manteniendo- papeles. No, ¿Qué yo hijos me míos? quedo con lo que decía tu abuela. Yo creo que el listo nace con ello y el inteligente, la inteligencia se cultiva. Entonces, cuanto más la estimules, pues lógicamente más se va a desarrollar. Pero el listo, no. La conclusión entonces, a la pregunta inicial y motivo de esta tertulia, que era, ¿somos más listas las mujeres o los hombres o las mujeres? Para que nadie se enfade en ponerlo en primer lugar. ¿Cuál sería la respuesta, queridos míos? Yo creo que ahí tenemos unanimidad todos, que somos todos iguales, que ahí no hay diferencia. Que la de inteligencia género no depende del género ni de sexo. y del sexo. Depende. La inteligencia en la listura. ¿Eh? Ay, Dios mío, me ves loca, yo salgo de aquí, pero que entre los dos. Ambas dos cosas. Ambas dos cosas porque luego la listura es el desarrollo de esas habilidades para solucionar rápido. Eso es la vida la que te pone en el brete de tener que Depende de donde hacerlo. nazcas, además, vas a tener que desarrollar unas u Efectivamente. otras. Sin embargo, la base, que es la inteligencia, da igual Eso donde hay que estés, tenerlo te va a todo el servir. mundo, Yo efectivamente. eso lo tengo claro. Bueno, pues ya saben, se puede desarrollar la inteligencia, pero salgo de aquí sin saber distinguir bien lo que es ser listo y ser inteligente. Bueno, tengo mi idea, pero aquí me han vuelto la cabeza loca, o sea que yo creo que es algo peor de lo que entré. Espero que ustedes se hayan aclarado y si no, miren, la conclusión al final a la que aquí se llegó es que somos igual de listos o de tontos los hombres que las mujeres, depende de cada uno, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, esperamos que sigan ahí con nosotros esta semana, la que viene, la otra y la de más allá. Y les damos las gracias, por supuesto, por estar hasta la semana que viene.